vamos a explicar de forma muy sencilla y muy sintetizada el modo en cómo podemos proceder a realizar un retrato de perfil utilizando las proporciones, las mismas medidas que ya estuvimos trabajando anteriormente en el retrato de frente. Bien, como paso número 1 tengo mi hoja en blanco. En este caso yo tengo una hoja tamaño carta porque es en donde voy a hacer la explicación, pero ustedes van a utilizar la hoja de su cuaderno sketch. Entonces en una hoja en una hoja blanca, lo primero que vamos a hacer es a trazar una retícula. Esta retícula, mucho ojo, está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados del mismo tamaño. Están alineados en 3 columnas de 3. No importa cuánto mide cada uno, pero lo importante es que todos los cuadrados sean cuadrados regulares y midan exactamente lo mismo. Mucho ojo. Vamos a dejar un espacio, un margen de hoja de este lado, porque ahorita vamos a ver cómo más adelante aquí es en donde va a quedar el borde de nuestro perfil. Entonces, si yo esta línea la pego demasiado al borde de la hoja, pues casi se me va a desbordar el dibujo y no queremos eso. Del otro lado vamos a dejar la mitad de los cuadrados, es decir, no importa cuánto midan, el objetivo es que sean cuadrados regulares, todos de la misma medida. Ahora bien, esta última columna, acuérdense, tenemos 1, 2, 3, esta cuarta columna deben ser igual, 3 rectángulos que van a equivaler a la mitad de cada uno de estos cuadrados. Paso número 2. Yo lo tengo ya aquí dibujado para poder avanzar más rápido y abreviar tiempo. Paso número 2. En la primer columna de cuadrados, ahí los voy a dividir en 3 de esta forma. Si se fijan, estos cuadrados yo los dividí en 3 y tracé 2 líneas verticales a lo largo de toda la columna, es decir, abarcan los 3 cuadrados. Recuerden que para hacer un retrato, el rostro lo vamos a dividir en 3 partes iguales, entonces por eso tenemos esos 3 renglones. Me equivoco cuando hablo de columnas y ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de que aquí va el retrato y entonces acuérdense que este primer tercio corresponde a la frente, este segundo tercio corresponderá a la nariz y este tercer tercio corresponderá al mentón y a la boca. Y entonces, de la cuadrícula que habíamos trazado ya, acuérdense, esta primer columna la vamos a dividir en tres partes iguales. Y entonces, si cada cuadrado consideramos que es un entero, entonces cada uno de estos pues será un tercio. Al mismo tiempo, el siguiente paso es el número 3, creo, o el que sigue. Ya me perdí. Acuérdense, esta línea que tengo yo aquí, que es la que me divide el primer tercio del segundo tercio, recuerden que esta es la línea donde nacen las cejas. Y entonces, este segundo tercio, este renglón de aquí en medio, lo voy a dividir en 4 partes iguales. Y entonces, a la altura del primer cuarto, voy a trazar una línea horizontal que va a corresponder a la línea de los ojos, esta línea de acá. Yo ya lo tengo aquí hecho para hacerlo más rápido y no demorar tiempo, más bien aprovechar mejor el poco tiempo que nos queda. Y en cuanto al tercio de acá abajo, el tercio inferior y el último, este lo vamos a dividir a la mitad y exactamente a la mitad vamos a trazar una línea horizontal. Es decir, este tercio inferior va a quedar dividido en 2 medios
y este de acá recuerden que es 1/4. Bien, aquí hasta aquí ya tengo mi retícula completa. Esto es lo que yo les pediría que hicieran antes de clase, para que cuando lleguen a la clase y comencemos, esto ya esté hecho, para que sobre esto podamos empezar a hacer el retrato de perfil. Bien, ahora en un siguiente paso, ya que tengo la retícula, voy a proceder a colocar los elementos que componen mi rostro dentro de la retícula. ¿De qué manera? Mucho ojo. En este primer tercio, aquí es en donde va a quedar exactamente a la mitad, es en donde va a quedar la nariz, la punta de la nariz. Acuérdense que esta línea de acá, como ya habíamos dicho en el retrato de frente, corresponde a la línea de la base de la nariz. Entonces aquí es en donde descansa la base de la nariz y de aquí se proyecta hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el segundo tercio, donde empieza, este es un tercio, este es el segundo tercio, aquí donde empieza el segundo tercio, hasta ahí va a llegar la nariz, más o menos a la mitad de este cuarto que dejamos aquí para sacar la línea de los ojos. Y de aquí hago esta, normalmente se hace, sí, se dibuja esta pequeña saliente para luego de aquí, exactamente donde empieza el tercio, me voy hacia arriba en una curva hacia el siguiente tercio para formar esta curva que es la que corresponde a la frente. Este montículo de aquí, esta protuberancia, es la que correspondería al hueso que sobresale a la altura de nuestras cejas. Si ustedes se tocan su rostro por arriba de la nariz, sí se alcanza a sentir esta pequeña saliente. Algunos lo tienen o algunos lo tenemos más marcado, más pronunciado que otros. Pero recuerden que ahorita esto es un esquema para que ya después de aquí podamos empezar a encajar nuestro retrato. Bien, en el tercio de abajo vamos a trazar una línea diagonal que no va más allá de la mitad de este segundo tercio. Fíjense bien, esta línea diagonal hacia abajo que no va más allá de la mitad de este segundo tercio. Esta es la línea que nos va a ayudar a marcar el maxilar y la mandíbula. Entonces, si se fijan, prácticamente el perfil va a abarcar el segundo tercio de estos tres que habíamos sacado. A lo largo del segundo tercio es que queda el perfil en esta línea un tanto curveada, para que entonces en el tercio más saliente, el primer tercio, es en donde queda la nariz. La nariz no debe de sobresalir de la retícula que ya marcamos. Si sobresale, bueno, pues ya estaríamos hablando de un personaje como Cyrano o algo así, o una bruja. Bueno, siguiente. Acuérdense que habíamos este tercio de abajo lo habíamos partido a la mitad. Y acuérdense que esta línea nos va a marcar la parte inferior de los labios. Es decir, a la mitad de este medio es en donde vamos a tener la boca. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a prolongar mi boca? Pues aquí, justamente donde sube la línea del tercer tercio, hasta ahí va a llegar la comisura de mi labio. Acuérdense que este es un esquema pues muy general de proporciones ideales. Y entonces, siguiendo esta misma línea de este tercio, aquí es en donde va a topar, donde va a empezar el ojo. ¿Y de qué tamaño va a quedar el ojo? El ojo, visto de perfil, lo vamos a ver, lo vamos a dibujar como si fuera un triángulo cuya base queda hacia el frente del rostro. Entonces a la altura de esta línea que marca este tercio, aquí es en donde estaría la base de mi triángulo, y el vértice de mi triángulo quedaría aquí en donde termina el tercer tercio. Es decir, toda esta columna de 3 cuadrados es lo que está abarcando prácticamente mi cara, desde la nariz hasta la comisura del ojo. Y acuérdense que esta línea
estaba acá, que es en donde terminaban el primer renglón de cuadrados, los primeros cuadrados. Recuerden que habíamos dicho que esa línea es en donde empieza el nacimiento de la ceja. Bien, una vez que tenemos eso, marcamos la ceja, y la ceja, pues aquí sí es a ojo de buen cubero. No puede ser muy larga porque ya empezaría a verse como amorfa. Si nosotros trazáramos una línea diagonal que va de la mitad del tercio inferior hacia la comisura externa del ojo, miren, checan, ahí es en donde pasaría una línea diagonal, y puedo decir que hasta ahí hasta ahí llega el extremo externo de mi ceja. Y yo aquí le hice esta curvatura. En realidad esta curvatura es un poco arbitraria porque va en función de la persona a la que estamos retratando. No en todo se ve igual. Y esto, recuerden, es muy, 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 muy esquemático. Y la oreja, finalmente el oído. Acuérdense que el oído comienza en la parte superior, a la altura de la línea donde nacen las cejas, y abajo termina en la línea de la base de la nariz. Pero ¿qué tan hasta atrás voy a poner mi oreja? Acuérdense que aquí tenemos una columna de cuadrados, en medio nos va a quedar la otra columna de cuadrados, y exactamente en donde empieza la tercer columna de cuadrados, ahí es en donde yo voy a dibujar mi oído. ¿Hasta dónde? Aquí tenemos un cuadrado, si se fijan, aquí tenemos prácticamente un cuadrado completo. El cuadrado yo lo parto a la mitad, un poquito más allá de la mitad es en donde va a llegar mi oreja. Y yo le di igual esta forma que es muy esquemática, pero esta forma pues va en función de la persona a la que estamos retratando. Y ahora bien, hacia abajo, acuérdense que tenemos el tercio que corresponde a la boca y al mentón. Ese tercio, acuérdense que lo dividimos a la mitad para sacar la línea sobre la cual se encuentra la boca. Y entonces en este medio lo volvemos a partir a la mitad, hasta aquí, y aquí es en donde va a casar exactamente el ángulo de la mandíbula. Y entonces bajo, me doy vuelta para marcar el ángulo de la mandíbula y me voy hacia el mentón. Y listo, prácticamente ya tengo el perfil. Ahora la cabeza, ¿hasta dónde va a llegar la cabeza? En esta parte de acá es en donde yo voy a dibujar la patilla o el nacimiento del cabello, que en cada persona es diferente, aunque hay ciertas generalidades. ¿Cuáles son estas generalidades? Bueno, a menos que se trate de un calvo, el nacimiento del cabello no empieza demasiado atrás de donde lo estoy marcando, que prácticamente vendría siendo, llega al primer tercio de este cuadrado que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Y ahora sí, de la retícula que yo había trazado, ahora sí me voy a salir para poder hacer el cabello. ¿Qué tanto? Pues hasta donde llegue el cabello, dependiendo si es pelón. Si fuera pelón, entonces tendría yo que continuar la curva de la frente hacia atrás. Pero fíjense, me estoy yendo por arriba de la misma retícula que yo había trazado. Esa es la retícula inicial que yo había trazado. Entonces aquí yo puedo jugar con unas curvas para hacer el cabello. ¿Y hasta dónde va a llegar la nuca? Aquí sí va a llegar hacia atrás. La hoja a mí, como pueden ver, no me alcanzó, y entonces la nuca me quedó prácticamente al borde de la hoja. Ustedes cuiden que no les suceda esto, y entonces procuren que aquí les sobre un pedazo de hoja, de página. Entonces, en función a eso, más o menos calculen el tamaño que deben tener sus cuadrados. Tracen la retícula una vez. Si los cuadrados no les quedaron demasiado grandes o demasiado chicos, no importa, lo pueden volver a hacer. Siempre es así. Las primeras veces nos va a salir, pues no sabemos, es arbitrario. Porque además no estamos dando medidas. Y entonces la nuca queda a la altura de esos cuadrados. ¿Y hasta dónde baja? Baja exactamente a donde llega el oído.
hasta aquí baja pues la nuca. Este sería, aquí es donde quedaría el hueso occipital. Y a partir de aquí, que si se fijan, de este cuadrado que nos quedó acá, si yo lo divido en 3, aquí en este tercio es en donde empezaría el cuello, que también es un poco arbitrario porque no todos tenemos el cuello del mismo grosor. Y hacia adelante, a partir del mentón, yo hago esta curvita y lo mismo, bajo aquí para terminar de formar el cuello. Pero aquí, ojo, mucho ojo, este grosor de cuello va en función de la persona a la cual estamos retratando. Bien, obsérvenlo, vean el video tantas veces como lo necesiten, para que durante la clase nos dediquemos solamente a resolver dudas y no a volver a explicar lo que ya quedó aquí en el video. Y ya por último, lo que van a hacer pues es terminar de redondear los labios para darles la forma, terminar de darle la forma a la punta de la nariz, a las narinas, dibujar bien el ojo, poner el párpado, tanto el superior como el inferior. Vean cómo se ve aquí esta curva, porque el ojo pues es un globo prácticamente, y la ceja, bueno, como les decía, es un poco arbitraria porque va en función de la persona a la que estemos retratando, y en este caso es un esquema. Bien. Gracias.